Vamos a tomar contacto inmediato y le agradecemos como siempre la amabilidad con RCR Red de Comunicación Regional al doctor David Tuesta, el ministro de Economía y Finanzas, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Usted ha advertido que un aumento de la remuneración mínima vital elevaría los costos de contratación y tendría un fuerte impacto en las MIPES, ¿no? ¿Por qué es inconveniente el aumento de la remuneración mínima vital ante la posibilidad que se debata la próxima semana en el Consejo Nacional de Trabajo? Por varias razones, don José. Yo diría que la primera es porque afecta al 96% del tejido empresarial del Perú, que son las medianas y pequeñas empresas. Y afecta fundamentalmente a aquellas que están haciendo el esfuerzo por mantenerse contratando a trabajadores de manera formal. Y digo que es un esfuerzo porque diferentes estimados, podemos mencionar el del BID, señalan que contratar a un trabajador con todo lo de la ley, es decir, pagándole su CTS, sus vacaciones pagadas, que el trabajador pague su FP, que el empleador pague salud, en fin, ¿no? Todo eso suma 70% de el salario formal y 100% el salario promedio que se paga en el sector informal. Es decir, cuando a usted le dicen usted va a ganar 2.000 soles, usted tiene que aumentarle 70% más dentro del costo que va a implicar esa contratación, ¿no? O sea, usted recibe 2.000, pero hay un costo de contratación por todos estos elementos que he mencionado. Entonces, una gran empresa no tiene problema con esto, ahora hablando con el tema del salario mínimo, no tiene problema con ello porque ellos contratan trabajadores de alta productividad y que ya ganan por encima del salario mínimo. Entonces, que suban el salario mínimo del 1025 a, no sé, pues 1100, 1150, no sé cuánto lo querrán subir, a la empresa grande pues no pasa nada, porque ya ellos ya tienen los costos laborales que tienen que asumir, ya pagan salarios altos, porque contratan a trabajadores a mayor precio y no pasa nada. El problema está en las medianas y pequeñas que dicen, caray, estoy haciendo todo un esfuerzo pagándole todos estos costos salariales que he mencionado y encima ya le pago el salario mínimo de 1025, con las justas hago eso, ahora me suben un poco más. Entonces se pueden ver ante la decisión de cerrar, pueden ver, o sea, ya no puedo más, puede eventualmente quebrar la empresa, puede de repente en otro tanto, pues asumir el costo algunas y seguir ahogándose, o si no, pasar a la informalidad, ¿no? Que es lo que, y esa es la razón por la cual tienes el 70% de la población económicamente activa trabajando en ese segmento, ¿no? Entonces así simplemente estamos reforzando una condición informal en el país. Y al final, ¿quién se beneficia? Porque algunos se beneficiará, pues se benefician aquellos que están ganando el salario mínimo, que repito, están en la media y pequeña empresa, pero algunos, porque algunos los expulsarán a la informalidad y los pocos que todavía se quedan se beneficiarán. Entonces, por eso digo que al final esta es una medida excluyente, ¿no? Discriminadora, ¿no? Es lo más discriminador que existe. Yo escuchaba al ministro de Trabajo diciendo hay que ponerse en los zapatos de que gana el salario mínimo. Sí, pero con esa subida del salario mínimo no está haciendo ningún favor. Está expulsando a gente porque no le van a poder pagar ese salario y va a beneficiar a muy poquito. O sea, es una medida muy excluyente, dañina para el Perú, para las familias, para el empleo. Eso no fomenta para nada el trabajo. Y el propio ministro de Trabajo, doctor Tuesta, también indicaba que afectaría un porcentaje mínimo de las medianas, las pequeñas y microempresas. Incluso indicó que él no estaba de acuerdo con la opinión de algunos especialistas, de algunos técnicos, respecto a el análisis que han hecho en que no es necesario en este momento o no es adecuado el aumento de la remuneración mínima vital. ¿Qué porcentaje de estas micro y pequeñas empresas se verían afectadas ya en términos técnicos, doctor Tuesta? Sí, fíjese, estamos hablando que actualmente el salario mínimo lo está percibiendo aproximadamente el 8% de la PEA. ¿Ya? De ese 8% de la PEA, estamos hablando que el 90% de esos 8%, diría más, diría casi el 90%
de ese 8% de la PEA está siendo contratada en las MIPES, ¿de acuerdo? Y un pequeño porcentaje probablemente estamos hablando en todo caso, si quieres, un 1% de ese 8% está entre empresas medianas grandes, vamos a decir así, no grandes, pero el otro 7% de la PEA sí está en las MIPES, ¿no? Mire, para que quede más claro, ese 96% del tejido empresarial que está en la mediana y pequeña empresa, que está concentra prácticamente el 90% del empleo en el país. Entonces, las cifras claramente señalan que son justamente estas empresas, las MIPES, las que van a cargar en gran medida con esta política de incremento del salario mínimo, ¿no? Las grandes, como le digo, ya pagan por encima del salario mínimo, no les va a tocar, ¿entiendes? O sea, no, ellos no se van a ver afectados. Ahora, ¿por qué en el Perú es una costumbre que siempre que se habla de la remuneración mínima vital está asociado esto a una desaprobación presidencial, a una caída de la popularidad de los gobernantes o también por un afán populista? ¿Por qué no se mide esto desde un aspecto eminentemente técnico? Esa es la gran pregunta, ¿no? Al final, este tema del salario mínimo es como el conejo en el sombrero del mago, ¿no? Es decir, de pronto lo sacas en el momento que quieres distraer a la gente. Hay un tema que yo diría también de desconocimiento de la población, ¿no? Que cree que cuando dice van a subir el salario mínimo, pues a veces la gente no tiene idea de qué significa el salario mínimo, ¿no? Piensan que significa un incremento salarial, que su jefe le va a subir el salario porque la presidenta ha dicho el salario mínimo, ¿no? Entonces todo el mundo, en principio, como te quedas con el titular, tiendes a aplaudir, ¿no? Eso es lo que se suele llamar disonancia cognitiva en la economía conductual, ¿no? Es decir, te agarras del titular, ¿no? Y no analizas mucho más allá el problema. Y al final la gente lo que no se da cuenta es que está experimentando, sufriendo un engaño de sus políticos, ¿no? Porque número uno, no le va a tocar a usted, ¿no? Repito, este es un tema que le toca a muy poca gente. Hemos dicho, a muy poca gente, pero que está concentrada en las MIPES. Número uno, a la gran porcentaje de la población, el Ministerio de Trabajo no tiene ninguna buena noticia. No hay buenas noticias. El Ministerio de Trabajo, ya para ser más claros incluso, no ha dado ninguna buena noticia para la mayoría de trabajadores del Perú que están en informalidad. No hay buena noticia ahí. Ahí no hay salario mínimo, no hay trabajo formal. Entonces lo primero que debería hacer el Ministerio de Trabajo, no, discúlpenme señores, pero para el gran porcentaje de trabajadores del Perú, esta no es una noticia. Esta es una noticia para un pequeño grupito, nada más, que tiene la tinca de estar trabajando y quedando hasta lo mínimo en planilla, nada más. Entonces, luego explicar a la gente todo esto que les estoy contando a veces es un poco más complicado, ¿no? Por eso dice la frase, ¿no? Que es más fácil engañar a la gente que luego explicarles que los están engañando. Entonces, se aprovecha justamente esa circunstancia los políticos para hacer este truquito, ¿no? Del salario mínimo. Finalmente usted ha expresado una preocupación, ¿no? Que el Congreso esté tentado de intervenir en este tema, ¿no? Sí, siempre el Congreso está ahí pendiente, de repente les puede parecer malo el tema, ¿no? El incremento, me refiero, no el incremento per se, sino el monto que de repente quiere brindar el Ejecutivo, ¿no? Al final estamos en un concurso de populismo, ¿no? Si alguien hace una cuestión populista, aparece el otro que dice yo lo puedo hacer más populista, ¿no? De alguna manera, recordemos que así empezó el tema de los retiros de FP. El Ejecutivo dio un pequeño adelanto y luego vino el Congreso y dio un tremendo adelanto y esto ya no la paró nadie, ¿no? Entonces, este es el riesgo con este Congreso, ¿no? Es decir, con este tipo de medidas populistas que pueden escalar a mucho más. Doctor David Tuesta, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Buen día. Buen día, don José, gracias.